se enloquecieron también los de la Asamblea Nacional, porque ha sido un debate fuerte, un debate en el que han arremetido contra contra María Corina, contra Bukele y contra otras personas. Estados Unidos ha enviado, precisamente hay grupos obviamente buenos de venezolanos que simplemente cruzaron la frontera para sacar adelante a sus familias por la terrible crisis que vive Venezuela, pero hay otros que han cometido delitos y obviamente si cometes un delito tienes que pagar ante la justicia y la sociedad. Pero escuchemos cómo ha sido este debate, porque los de la Asamblea Nacional no se guardaron nada y casi se sale de control. Lo tenemos en pantalla, entonces escuchemos. Tercer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Debate en relación a las acciones humanitarias emprendidas por el gobierno bolivariano para el retorno de nuestros connacionales desde los Estados Unidos de América, así como el respaldo a los trámites legales para la liberación inmediata y regreso a la patria de los venezolanos secuestrados en El Salvador. De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Son nuestras invitadas y nuestros invitados de honor, las madres, los padres, hermanas, tías y tíos de las venezolanas y venezolanos secuestrados en un campo de concentración en El Salvador, y nos honra a este recinto, a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la presencia de venezolanas dignas, de venezolanos dignos, que están aquí junto con nosotros, dando la pelea, dando la lucha para que se haga justicia y para que los venezolanos secuestrados en el campo de concentración de Nayib Bukele vuelvan a su patria, vuelvan a sus casas, vuelvan a el sitio junto con su familia para que puedan ser arropados por el amor de la patria venezolana. De la Asamblea Nacional. Ciudadano, estimado presidente de nuestra Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, querido y estimado compatriota primer vicepresidente Pedro Infante, querida compatriota y camarada América Pérez, hermanos, hermanas, colegas diputados y diputadas, no puede ser más grande el amor, la solidaridad, la estima por todos ustedes, madres, hermanas, hermanos, padres. En nombre de esta Cámara Legislativa me corresponde hoy iniciar un debate duro, un debate que jamás hubiésemos querido dar en este Parlamento, pero ¿qué más podemos pedir y qué más podemos esperar del imperio norteamericano? Lamentablemente, nos ha tocado hoy y les ha tocado a ustedes, estimados pueblo de Venezuela, y en esta representación, digna representación que tenemos hoy en nuestro Parlamento, pues comentar la vil violación de derechos humanos contra el pueblo de Venezuela y contra los compatriotas migrantes que hoy están secuestrados en El Salvador, por supuesto por órdenes de Donald Trump y con la anuencia y la venia del señor Bukele. No nos hemos equivocado nosotros y nosotras en este Parlamento en denunciarlos. No es la primera vez que hemos denunciado este tipo de acciones. Pero hoy queremos mencionar a 11, 12 días de este vil secuestro a nuestros hermanos y que sin duda pues lesiona la moral, el dolor, la acción de cada uno de nuestros familiares y que ese dolor se convierta en fuerza para que ustedes sepan, estimados familiares, respetuosamente les decimos, no están solos, no están solas. Aquí hay un pueblo que los acompaña, aquí hay una institución que los acompaña, aquí hay unos diputados, una diputada, un presidente, como lo es el presidente Nicolás Maduro Moro, que ha dado todo y que va a seguir dando todo y que a él lo vamos a respaldar y lo acompañamos en esta fase, en este momento que lamentablemente están viviendo ustedes. La primera parte es decir que nosotros y nosotras desde este Parlamento denunciamos no solo la canalla o la acción
que ejecuta el imperialismo, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela, contra la patria toda. Porque decir que hay un ciudadano, una ciudadana venezolana o venezolano secuestrado en el imperio, es decir que nos interesa a todos y a todas. Es nuestro hijo, es nuestra hija, es nuestro hermano, sí nos interesa. Es un aspecto del derecho internacional y que hacemos un llamado desde este Parlamento a los entes internacionales, a la ONU y a todas esas organizaciones que defienden los derechos humanos. Queremos saber dónde están, qué han dicho, dónde está el pronunciamiento en función y en favor de este pueblo noble, de este pueblo sencillo, humilde, de todos y cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas que no debieron nunca estar confinados en esa cárcel que ya lo hemos denunciado. Otro aspecto es el aspecto de los derechos humanos, flagrantemente violados, flagrantemente violada la Carta Interamericana y que no hay efectivamente un pronunciamiento. Y de igual manera, esto es un tema político, lo es, compatriotas, es un tema político. Es que no perdonan a nuestro pueblo, es que no perdonan a nuestro gobierno. Y ahí, pues nosotros y nosotras, en un ente del ejercicio político parlamentario, en esta instancia legislativa, pero también es una instancia de defensa de los intereses sagrados de nuestro pueblo, nosotros y nosotras pues hemos visto en estas últimas horas, hemos observado, hemos analizado, hemos estudiado en este Parlamento que no solamente en vocería, en la dirección directa del propio presidente de la República, del ciudadano ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, sino además, por supuesto, de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, que de inmediato se han abocado conjuntamente con todo nuestro gobierno, a darle el acompañamiento, el apoyo, a generar todas las acciones que un gobierno responsable, que un gobierno revolucionario puede dar a sus conciudadanos. Y se han dado todas las acciones y todas las medidas. Y hemos visto y hemos sido prudentes también y cautelosos en cada una de las acciones. Hemos observado cómo la política se ha puesto al mando, cómo la política internacional, de asumir lo que sea, decía nuestro presidente de la República, y nosotros y nosotras respaldamos esa posición política, independientemente, y no le pedimos y no le exigimos a ningún compatriota, a ningún familiar que está hoy frente a nosotros y junto a nosotros, y los hemos visto alrededor de este Parlamento y en diferentes espacios del país. No le hemos pedido y no lo vamos a hacer, y no es correcto que se haga saber si alguien es rojo, amarillo, verde, azul. Son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, y hay una conducta extraordinaria de nuestro presidente, por supuesto, y de nuestros gobiernos revolucionarios. No solamente han criminalizado a este pueblo, no solamente han criminalizado a nuestros migrantes, sino, por supuesto, han violado la Carta Interamericana, como decía, y el único delito es ser venezolano. Y eso es lo que generó aquella campaña que no tiene 2 días, tiene días, tienen meses, tiene años, la campaña del desprestigio contra los venezolanos y las venezolanas. Hoy justifican entonces que este ejercicio, esta aprehensión contra nuestros migrantes, esta deportación, este secuestro, se justifica porque ya generaron una campaña. He ahí las alertas, las alarmas que siempre se hicieron en este país y desde este mismo Parlamento que siempre se generaron, porque había que justificar esta acción que hoy estamos viendo todos en Venezuela y en el mundo. Otro aspecto muy importante es la violación del debido proceso y del derecho legítimo de defenderse. ¿Cómo es posible? O sea, una ley aplicada desde una ley vetusta, que evidentemente es una ley que data de 1798, como lo es la ley del enemigo extranjero, aprobada en Estados Unidos para confrontar las guerras que tenían en esos momentos. Por supuesto, criminalizar, procesar, sin ningún tipo de derechos a aquellos y aquellas, franceses, alemanes, italianos y otro tipo de ciudadanos extranjeros que vivían en Estados Unidos en ese momento y que
eran deportados y confinados también a cárceles igualitas que la de Bukele en este momento. Jamás nos imaginamos nosotros, se imaginaban nuestras familias que esto lo iba a vivir Venezuela o que esto lo iba a vivir algún ciudadano o ciudadana. Y ojo, lo puede vivir otro país del mundo. Por lo tanto, cuando Venezuela habla, cuando Venezuela alerta, alerta también al mundo. Y hoy desde este espacio, de esta alta tribuna de la República, yo también me sumo a las palabras y nos sumamos a las palabras de nuestro presidente de la Asamblea Nacional y seguimos alertando al mundo, pedimos apoyo al mundo, solidaridad con nuestros hermanos, con nuestros connacionales, solidaridad, solicitamos al mundo desde este Parlamento apoyo internacional en una acción conjunta para la defensa de los sagrados intereses y derechos de nuestros compatriotas migrantes hoy secuestrados por Estados Unidos y Salvador, porque es una conjunción para delinquir, diríamos nosotros y nosotras. Así que consideramos, estimados compatriotas, colegas parlamentarios, que debemos en concreto asumir, felicitar la acción, pero decía el mismo presidente de la República, no es suficiente. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir apoyando a nuestros familiares, a ustedes, que se constituyan equipos en cada territorio. Yo sé que se están haciendo la recolección de firmas y a través de la recolección de firmas la captación de estructuras, de equipos, de compatriotas, de vocerías, para que efectivamente logremos este gran objetivo. Quiero cerrar felicitando la acción no solo de nuestro presidente, de nuestras autoridades nacionales, sino además también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el desplazamiento de los migrantes que pudieron ser rescatados en las últimas horas y que los hemos visto llegar, aterrizar a suelo patrio. Y que además también inmediatamente los vemos hasta en los estados rotativos de los colegas diputados aquí, en cada territorio, en Táchira, en Lara, en Zulia y en otros espacios, llegar y abrazarse con su familia. No es solamente irlos a buscar allá en aquellas tierras, es también traerlos, hacer el apoyo, el acompañamiento, la atención social, de salud, sino además es entregarlo a su familia, es ver, presenciar ese abrazo solidario. Nosotros queremos decirles a ustedes que también nos comprometemos con ustedes, que a ustedes en sus casas les va a llegar ese familiar, ese hijo, esa hermana, ese sobrino, ese nieto. Palabra empeñada de la Revolución Bolivariana, de nuestro presidente, de los diputados y diputadas. Muchas gracias, queridos compañeros. Solidaridad, porque sin duda que Venezuela somos todos y todas. Y los familiares de los migrantes son nuestros familiares, son nuestros hijos y son nuestras hijas. Gracias, presidente. Dejemos el derecho de palabra al diputado José Brito. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Adelante. Corrijo, Jesús Brito, ¿no? Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Saludo especialmente desde los parlamentarios de la oposición venezolana a todos los familiares que hoy se encuentran en nuestro hemiciclo protocolar. Para ustedes nuestra palabra de solidaridad, de respeto, de cariño y de cercanía en este momento doloroso en cada una de sus familias y doloroso para el país. Los venezolanos no son un objeto, una mercancía que se puede llevar a un depósito en otro país, no, ni mucho menos ser tratados como animales en unos campos de concentración en El Salvador en pleno siglo XXI. Por eso, desde la Asamblea Nacional, hoy
llamamos a la unidad nacional para defender los derechos de estos hermanos nuestros venezolanos. No se trata del chavismo y de la oposición, no. En este Parlamento, el pueblo venezolano y los familiares pueden tener la seguridad que ambas bancadas los apoyamos, que ambas bancadas los vamos a acompañar en esta lucha y ambas bancadas estaremos trabajando para que vuelvan pronto esos venezolanos al territorio nacional. Yo voy a poner un ejemplo porque Estados Unidos miente al mundo sobre lo que está ocurriendo con nuestros hermanos. Claro, una mentira producto de una narrativa que por años un sector que se llama de oposición ha llevado por todo el mundo. Y digo se llama de oposición porque no representa a la oposición venezolana, representa a ellos, a su guión y a sus propios intereses, pero no a la oposición. Hoy la oposición está aquí defendiendo a ese venezolano y defendiendo a esa familia venezolana, no llamando por el mundo a sanciones, no llamando por el mundo que todos los venezolanos ahora pertenecen a una banda criminal del Tren de Aragua que encabeza el presidente de la República. Esa es la narrativa. La narrativa es que el presidente de Venezuela mandó a esos países a la banda el Tren de Aragua, mintiendo al mundo con esa narrativa, diciendo que con eso hacen más débil a quienes gobiernan. No, ni con eso ni con sanciones, porque ya son bastantes años así demostrados. Y mienten descaradamente. Yo voy a poner el ejemplo, así como están las fotografías de todos esos familiares, yo voy a mostrar la de este joven, que también está en El Salvador, Yolfran Alejandro Escobar Falcón. Él es de Chirgua. Este joven fue llevado a la cárcel de El Salvador y la Oficina de Inmigración de Estados Unidos publicó este tuit. Un tuit donde dice que pertenecen a la red criminal Tren de Aragua y que estaban en Estados Unidos desde el 2003 operando y causando estragos en los Estados Unidos, desde el 2003. Bueno, en el 2003 no se conocía una banda llamada Tren de Aragua. Miente Estados Unidos. No tiene justificación eso que están alegando contra los venezolanos. Pero no solo eso. En el 2003, este joven, Yolfran Alejandro, tenía 4 años de edad. ¿Cómo iba a ser miembro de una banda a los 4 años de edad? Imposible. Mentira. Este joven que conozco desde que nació, a los 4 años estaba ya en su pueblo, un pueblo agricultor, donde se cultiva la papa. Y cuando estuvo en Venezuela nunca estuvo inmiscuido en una situación legal, nunca estuvo privado de libertad. Y aquí está la certificación de sus antecedentes penales en Venezuela. Nunca estuvo privado de libertad. Y el origen de esta organización criminal se dice que estuvo en la cárcel de Tocorón, que además fue una cárcel abordada por el Estado venezolano y que hoy se tiene control de la misma. Que yo como opositor no voy a negar que eso fue así, eso es público, notorio y comunicacional, que se ha avanzado en el control de las cárceles en Venezuela y no hay pranatos hoy en las cárceles de Venezuela, gracias a Dios. ¿Se tardó? Sí, pero hoy esa es la realidad y seguimos apostando porque eso sea así.
Pero este señor, este joven, antes de irse a Estados Unidos, estuvo 5 años en Colombia. Y aquí están los antecedentes penales también de Colombia. Y no tiene ninguna entrada por algún delito en Colombia. Es inocente, no es criminal como todos los que tienen hoy secuestrados en El Salvador. No son delincuentes, son venezolanos y exigimos a Nayib Bukele que entregue a los venezolanos y hoy vuelvan al territorio de Venezuela a abrazar a su familia, que es donde deben estar. Hoy a esos jóvenes se le viola los derechos humanos, se le viola el debido proceso, el derecho a la defensa, absolutamente todo. Y por eso desde el Parlamento Nacional exigimos su liberación y apoyamos desde la oposición venezolana todos los avances, todas las acciones que está ejecutando el Ejecutivo Nacional para retornar al país a nuestros venezolanos. Buenas tardes. Muy bien, entonces este ha sido el debate en la Asamblea Nacional. Ya hemos escuchado a Jorge Rodríguez, quien tomó la palabra y arremetió en contra de María Corina. No se guardó nada Jorge Rodríguez, quien arremetió en contra de María Corina, en contra de la ONU y en contra de todos los que pudo en el furor del discurso, ¿no? Entonces contra el secretario de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, y obviamente contra la líder opositora María Corina, a quien culpó de la situación de los migrantes venezolanos y las sanciones de la administración contra el régimen de Nicolás Maduro por la administración de Estados Unidos. También señaló que el excomisionado para las relaciones internacionales del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, de supuestamente iniciar una campaña contra la migración venezolana para que los discriminaran en todos los países. Habló del secretario de la ONU, le dijo: explique, secretario de la ONU, estas personas nunca habían pisado El Salvador, no cometieron delito allá, ¿cómo es que están presos? Secretario de las Naciones Unidas, explique eso, alto comisionado de la ONU, que cada rato vocifera, explique por qué una persona que nunca estuvo en El Salvador está preso allá, y no me voy a referir al basural de la Organización de Estados Americanos, OEA, mencionó Jorge Rodríguez.